¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Dale Vlogs. El video que les traigo es un video tutorial sobre cómo solucionar el problema para una laptop. En este caso es un equipo Acer. El problema que tiene es sobre que el equipo estás trabajando, está encendido, estás haciendo alguna tarea, navegando en internet o sea lo que sea que estés haciendo y de repente el equipo se apaga. Eso es porque en algunos o en muchos de los casos es que la pasta térmica que traen los equipos normalmente su vida útil ha terminado, así que esa pasta se convierte en polvo y termina su funcionalidad de disipar el calor del procesador. Así que vamos a desarmar este equipo y a continuación les traigo las herramientas que vamos a estar ocupando para este procedimiento. Bueno amigos, pues estas son las herramientas que vamos a estar ocupando para darle mantenimiento y solucionar el problema que tiene el equipo Acer. Vamos a necesitar una pulsera antiestática. Esto es para eliminar la energía o electricidad estática que producimos. No olviden que sin excepción alguna todos los seres humanos producimos energía estática y para no dañar algunos de estos componentes necesitamos de alguna pulsera. En caso de que no cuenten con una, lo más conveniente que pueden hacer es con sus manos estar tocando constantemente algún metal para por ahí eliminar la energía. Vamos a ocupar también un desarmador con diferentes puntas para cada uno de los tornillos. Pasta térmica obviamente porque es lo que vamos a cambiar. En mi caso yo ocupo pasta térmica Manhattan, hasta el momento me ha salido muy buena. Vamos a ocupar también un lapicero, un cepillo de dientes para limpiar algunas partes que estén dañando ahí los filtros de aire. Alcohol isopropílico, un limpiador de pantallas. Pueden ocupar cinta masking o Yurex. Esto es para tener mejor controlados los tornillos y que no se nos vayan a perder. Es un consejo que yo les doy, o un tip para que cuando estén desarmando el equipo, en este caso como vamos a desarmar todo el equipo, nos vamos a topar con muchísimos tornillos. Entonces para no perder ninguno y que quede algo así muy bien, un consejo que les doy es utilizar cinta Yurex o masking o algo con lo que puedan pegarlos en una hoja y por ejemplo en esta es un ejemplo de algo como los que le comento. Esta es una hoja con todos los tornillos que trae un equipo es una Compa Presario V3000. Entonces para que les quede algo bien trabajado y no vayan a perder algunos tornillos, vamos a ocupar también una espiga, puede ser de plástico o metálica, un paño que no suelte ningún tipo de pelusa para poder limpiar algunas partes, y la hoja de los tornillos. En mi caso yo ya la tengo preparada y lista para hacer el procedimiento con la descripción del equipo, que es una Acer Aspire V5. Seis meses después. Bueno amigos, continuamos aquí con el video de mantenimiento al procesador de este equipo Acer.
tuvimos que parar por fallos técnicos de aquí del video, así que ya continuamos, retomamos y desarmamos por completo lo que es esta parte del ventilador, el cooler. Estaba demasiado sucio, ya le dimos una limpiada y ya nada más queda remover la pasta térmica que ya está aquí totalmente seca. Espero que se pueda apreciar a la cámara. Así, entonces vamos a hacer este cambio de pasta con alcohol isopropílico y también limpiar esta parte del procesador. Como se puede apreciar aquí, la pasta también ya está demasiado seca, entonces ya no hace la función de disipar el calor del procesador. Así que en un momento vamos a hacer este cambio para que el equipo quede correctamente funcionando y ya no tengamos los problemas de que el equipo estemos trabajando, navegando en internet o haciendo lo que sea y el equipo de la nada se apague. Entonces con un paño seco vamos a remover lo que queda aquí. Tratamos de hacerlo lo más limpio posible para no ensuciar los demás componentes. Así que lo vamos a hacer con mucho cuidado. Tanto del procesador como de aquí de esta parte del ventilador. Una vez que quede ya todo removido, vamos a aplicar la nueva pasta térmica, que es la Manhattan. No es por promocionar la marca, pero la verdad es una marca muy buena. Aquí le rociamos tantito alcohol isopropílico y terminamos de limpiar. Ocupamos el alcohol isopropílico porque es un alcohol que la verdad se evapora muy rápido y es especialmente diseñado para equipos electrónicos, en este caso una laptop. Bueno, pues ya como pueden ver aquí ya está totalmente limpio. Aquí es donde va a quedar la pasta térmica junto con el procesador y vamos a hacer el último, que es limpiar aquí esta parte para que no quede absolutamente nada. Este mantenimiento que se le hace al equipo, dependiendo del uso que le des a tu computadora, va a depender las veces que se le van a hacer por año. Yo les recomiendo que al menos unas 2 veces por año se haga este mantenimiento, no solamente del procesador sino de todo el equipo. Limpiar los filtros de aire, quitar alguna suciedad que tenga por ahí, pelusas o incluso luego animalitos muy pequeños se filtran y se mueren ahí con una pequeña descarga y se quedan ahí totalmente secos, y esos con el tiempo pues genera problemas. Bueno, ocupamos esto. Ahora sí, vamos a ocupar lo que es la pasta térmica. Esto no se aplica mucho, solamente es una simple gotita, y con esa gotita que se le pone al ventilador, al procesador, a la CPU, es una pequeña gotita que vamos a aplicar y la esparcimos con mucho cuidado. Si tienes alguna espátula muy pequeña o algo con lo que puedas esparcirla, es mucho más fácil. En este caso yo voy a ocupar esta pequeña espátula de plástico. Entonces tratamos de esparcirla lo mejor posible. Recuerden no poner mucho, ya que si no, a la hora de que pongamos el ventilador, cuando queda ya todo compacto, se suele salir del procesador y entonces vas a hacer
así literal un reguero de pasta. Entonces también no queremos eso. El chiste es hacer el trabajo correcto, que tenga la pasta suficiente, adecuada, pero bien aplicada. Y ya la pasta va a hacer su función. No es necesario que le pongas mucha. Simplemente con una gotita, dependiendo también del procesador, basta y la esparces muy bien. Listo. Ahí el procesador ya queda con pasta. Aquí en esta parte también va, es lo que queda así. Entonces este residuo que nos queda de pasta térmica, pues lo podemos dejar aquí. Listo. Eso en cuanto a la pasta térmica. Esto sería todo el mantenimiento para el procesador. Y esta es la solución al problema de que el equipo se te apague así como así de la nada. Entonces vamos ahora a montar el equipo. Así queda ya montado. Ya nada más queda poner la carcasa con sus respectivos tornillos. Y una vez finalizado vamos a encender el equipo para ver que todo funcionó y quedó correctamente instalado. Bueno amigos, pues ya terminamos de darle el mantenimiento al equipo. El equipo quedó correctamente, queda funcionando, así que este mantenimiento es uno de los principales que se les hace a los equipos cuando presentan el problema de que si tu equipo se apaga estás trabajando y se apaga de repente sin que la batería se haya agotado ni nada. Es por eso, ya que la pasta térmica del procesador ya su vida útil deja de funcionar y pues esa pasta se queda totalmente hecha polvo. Hay que reemplazarla, hacer el proceso como el que acabamos de hacer, obviamente de acuerdo a los equipos que tengas. Va a variar la forma de desarmar y así, pero prácticamente es lo que se tiene que hacer en cualquier equipo, ya sea en un PC de escritorio o en un portátil. Ese es uno de los principales problemas. Así que espero que te haya gustado el video. No olvides dejar un comentario, suscribirte al canal y nos vemos para la próxima.